Bien, vamos a hablar de los tipos de análisis que hace el SAP 2000. Vamos a comenzar, vamos a ir al SAP 2000. Aquí estamos. Venimos aquí, definir load case. Vamos a añadir nueva. Entonces, nos aparece este cuadro de diálogo. Aquí tenemos el primero, que es el estático. Estático lineal. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace el estático lineal? Lo que hace es ensamblar la matriz de rigidez para cada elemento. Aquí tenemos la configuración de la matriz de rigidez para un elemento en el espacio, o sea, con 6 grados de libertad, y luego ensambla la matriz de rigidez de toda la estructura. Y aquí tenemos la ecuación matricial, tenemos el vector de fuerzas o de cargas, la matriz de rigidez y la matriz de, el vector de desplazamientos. Resuelve este sistema de ecuaciones y bueno, tenemos desplazamientos y fuerzas en los nudos, y a partir de ahí es que se saca las solicitaciones, momentos, cortantes, axiales, etc. Entonces eso es el SAP 2000. Todo es lineal en este caso. ¿Qué está pasando con esto? Claro, sí. Todos los términos de esta matriz de rigidez son lineales. Bien. Y eso es lo que tenemos aquí. Entonces es un primer tipo de análisis. Un segundo tipo de análisis es estático, no lineal, y tenemos un primer caso, o bueno, un caso, no, ya no es el primero, un caso que es análisis no lineal con cargas estáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta matriz vamos a introducir algún tipo de no linealidad. Puede haber hay dos tipos de no linealidad. No linealidad geométrica, se rompe la linealidad por algún tipo de causa geométrica, y no linealidad, físico-mecánica. Por ejemplo, ¿cuándo sería geométrica? Pensemos que la sección no es uniforme, una viga en voladizo que tiene cartela, entonces la longitud va a depender de la distancia, o la inercia, va a depender de la distancia también. En fin, ese tipo de casos. O cuando tenemos varias columnas, donde la sección no es constante y las columnas, los ejes de esos tramos de columna no son concéntricos. Cuando tenemos no linealidad por causas físico-mecánicas, cuando el módulo de elasticidad puede cambiar por algún motivo, u otras causas que vamos a ver más adelante. Pero entonces, cuando en alguno de estos elementos existe no linealidad, pues ya la matriz es no lineal. Y si la matriz es no lineal, este sistema es no lineal. Y el análisis es, matemáticamente es más complejo. ¿Dónde está eso? Aquí, clicamos en no lineal, y el primer caso sería no lineal, none. Nos ofrece una serie de condiciones, de posibilidades para configurar nuestra no linealidad. ¿Qué caso más hay? Hay varios, ¿no? Tenemos en total 25. El video quizás sea un poco largo. Estático, no lineal, P delta. Entonces, introduce el efecto P delta para cargas estáticas. ¿Cómo es eso? Acá. No lineal, P delta. Estático, no lineal, P delta. ¿Qué es el famoso efecto P delta? Se ha debido hablar alguna vez. Tengo esta columna. Entonces, tengo este tramo que está sobrecargado con esta carga P, yo le he llamado P4, y sufre esta deformación delta. El siguiente tramo está sobrecargado por esta otra carga P, P3, y sufre una deformación, solo el tramo sufre esta deformación, delta 3. Claro, la deformación total sería esta, que sería delta 4 más delta 3, pero delta 4 depende de delta 3, y si seguimos así va lo mismo. La deformación delta 2, debido a esta carga P2, sería solamente esta, pero toda la deformación es esta, sería delta 2 más delta 3 más delta 4, pero delta 4 depende de delta 3 y delta 2, y así continúa, y si tiene más pisos, pues continúa. Ese es el efecto P delta. Entonces te das cuenta que como delta 4 depende de delta 3, que a su vez depende de delta 2 y a su vez depende de delta 1, hay no linealidades en el vector de formación. Entonces es un efecto no lineal específico. Bien, ya dije en el SAP 2000, ¿cómo se llega a esto? Aquí está. Otro caso,
estático no lineal P delta plus large displacement. ¿Qué quiere decir eso? Efecto no lineal P delta para cargas estáticas y grandes desplazamientos. ¿Dónde está eso? Eso está acá. Allí. Estático no lineal P delta plus large displacement. ¿Qué quiere decir eso? Pues estamos aplicando P delta, pero estamos considerando grandes desplazamientos. En ingeniería normalmente nos movemos en el rango de pequeños desplazamientos y el SAP lo hace. Pero puede darse el caso que necesitemos hacer un análisis para grandes desplazamientos. Y entonces, bueno, en P delta. Entonces el SAP tiene esa posibilidad de hacerlo. Por acá, ¿no? Entonces con esta opción. Ese es otro tipo de análisis. ¿Qué otros tipos de análisis hay? Aquí tenemos estático, no linear stage construction y... esto está mal. No, sí, no, está mal, está mal. Esto está mal. Vamos a copiar esto. Ahora sí. Es un análisis no lineal, no dice que sea P delta, es un análisis no lineal cualquiera, uno puede configurar para cargas estáticas y para simulación de construcción por etapas. Esto quiere decir no lineal stage construction, o sea, un análisis no lineal para etapas de construcción. ¿Cómo sería eso? Aquí vamos al SAP. Entonces ven aquí, no lineal stage construction. Tenemos el non, estamos acá, cualquier tipo de no linealidad. Vamos nosotros configurar nuestro tipo de no linealidad. ¿Qué quiere decir stage construction? Staged construction. ¿Qué quiere decir? Vamos a simular el proceso constructivo y vamos a calcular la estructura para diferentes fases del proceso constructivo, no para lo que en pregrado se está acostumbrado es para hacer el cálculo y diseño estructural para la estructura ya construida, totalmente construida. Bueno, por ejemplo, no sé, este edificio. Obviamente que estas columnas, bueno, los tramos más críticos de columnas van a ser los inferiores y cuando van a estar cargados bajo su carga más desfavorable cuando todo esté construido. Eso resulta bastante obvio ahí, pero hay otros casos en los que no. Por ejemplo, puentes que se fabrican con dovelas. Aquí tenemos un puente, está en volados sucesivos, aquí están transportando dovelas que van a ensamblar por acá. Entonces, en este caso, la etapa más crítica no es cuando el puente esté acabado. De hecho, ahora en este momento, todo el puente está soportando tremendo volado, ¿no? Tremendo voladizo. Y cuando estén estos dos, porque acá, bueno, acá a la izquierda hay un voladizo idéntico. Cuando estén estos dos voladizos finalmente conectados, la exigencia sobre el puente va a ser menor. Entonces hay que calcular el puente por etapas, para sus etapas diferentes. Y de hecho, cuando estén colocando la penúltima dovela, antes de que se conecten, esa sería el stage, o sea, la etapa más desfavorable en la fase de construcción. Entonces hay que simular por etapas constructivas. Otro ejemplo, este caso, este puente. Es algo parecido, es un puente arco, donde igual están transportando dovelas. Y lo mismo, la etapa más complicada no va a ser cuando el arco esté conectado, sino casos como este, cuando estén cerca de conectarse, ven por acá como se van colocando tirantes. Otro caso, aquí no es por dovelas, no se va colocando dovelas, se va construyendo de a poco y el arco tiene que atirantarse, se colocan estos tirantes. Entonces hay que calcular el puente no solo para esta condición, cuando esté acabado, como acá, sino para cada una de las condiciones a medida que se va construyendo. Entonces, y de hecho la más crítica sería esta que se tiene en la fotografía, en el tramo penúltimo, antes de que se conecte. Y hay que calcular pues para diferentes etapas, incluida esta, de hecho sería la más crítica probablemente. Bueno, entonces para eso sirve esta opción, no linear stage construction. Y tenemos una primera opción, o sea, un primer tipo de análisis, cuando la no linealidad es general. Tenemos otro, cuando es P delta, o sea, tenemos el stage construction, la simulación de construcción por etapas,
introduciendo el caso de P delta, la no linealidad P delta, esa específicamente, no otra. Y tenemos esta, stage construction P delta plus large displacement, o sea, para grandes desplazamientos, que en mi criterio sería esta, porque los cables se pueden deformar bastante, incluso con el gradiente de temperatura, se deforman bastante, entonces va a tener grandes deformaciones esta estructura en esta fase antes de conectarse. De modo que lo oportuno es aplicar ese tipo de análisis. ¿Dónde están esos dos? Aquí está. No lineal stage construction, none P delta, si quiero introducir P delta, y si quiero introducir P delta con grandes desplazamientos, pues es otra opción. Entonces, solo ahí, solo en estático, tenemos 7 tipos de análisis, que serían 7 modelos matemáticos diferenciados, no son el mismo, 7 modelos matemáticos. Cada uno de estos, cada caso, es un modelo matemático diferente, es un tipo de análisis diferente. Bien, veremos otro, el multi-step static. Crea steps para asignarles configuraciones de la misma carga, por ejemplo, direcciones de sismo. A ver, ¿dónde está eso? Llegan aquí y aquí está la opción, multi-step static. La carga es estática, ya no me dice nada de linealidad, no, lo quita eso. Y aquí tengo posibilidades, load pattern o aceleración. Si quiero aceleración, aquí me da diferentes posibilidades. ¿Aceleración dónde? En X, en Y o en Z. Bueno, en fin, el video no es para indicar cómo se configura cada tipo de análisis, pero ¿para qué sirve ese tipo de análisis? Para eso sí es este video. Si voy a explicar cada uno de los casos, son 25, 25, 27. Voy a tardar, este video va a durar horas. Bueno, en fin, así que me voy al grano. ¿Para qué sirve este tipo de análisis? Lo que logra este tipo de análisis es que, como dice aquí la descripción, se puede configurar la carga de modo que asignar diferentes configuraciones de carga, de acuerdo a, por ejemplo, direcciones. Es decir, yo no sé en qué dirección va a venir el sismo, si es que voy a hacer un diseño sísmico. De modo que puedo crear varios steps, así le llama el SAP, no son pasos en sí mismos, pero lo llama así, varios steps. De modo que a cada step le voy a asignar una dirección del sismo. También puedo hacerlo con viento, creo varios steps y a cada step le voy a asignar una dirección de viento. Entonces, en general, algún tipo de configuración de carga por algo que necesite varias configuraciones por algún motivo. Entonces, por eso creo los steps, no son estados de carga. Es para un específico tipo de carga. O sea, si digo para viento, bueno, creo varios vientos. Para sismo, creo varios sismos. Para movilidad dentro del ambiente, por ejemplo, personas moviéndose en grandes salones, puedo crear direcciones de ese movimiento. Y entonces me creo varios steps. En fin, puedo simular eso con este tipo de análisis. Otro, el modal. Y tengo el modal, bueno, vamos a ir a SAP. Eigenvectors y el modal Z-vectors. A ver, ¿dónde está eso? Voy acá y aquí está el modal. Y tengo estas dos opciones. Hacer el análisis con eigenvectors y hacer el análisis con Z-vectors. ¿Qué cosa es eso? Primero, ¿qué cosa es el modal? Es algo que mucha gente se confunde. Yo tengo este sistema estructural. Lo puedo simplificar a través de este modelo. Una columna y una masa. La viga y lo que tuviera de carga, eso es representado por esta masa. Entonces, y voy a simular todo esto en el plano. ¿Qué posibilidades de oscilación tiene esto? Las que están en amarillo. Solo puedo oscilar de izquierda a derecha, nada más. Tiene un grado de libertad. Entonces, es un sistema simple, el más simple que hay, con un solo grado de libertad. Por lo tanto, eso va a tener un autovector, está bien, un autovector y un autovalor. Tengo este caso. Tengo dos masas y dos columnas. Tengo dos nudos. Acá tenía solo uno. Acá tengo dos nudos. Entonces tengo dos modos de vibrado. El que esté en amarillo y el que esté en celeste. Puedo oscilar de esas maneras. Este sistema lo estoy simplificando en ese otro que es más simple. Tengo dos. Y para cada modo de vibrado hay que calcular sus autovectores y sus autovalores. Los autovectores determinan la dirección de la oscilación y los autovalores son la multiplicación de un valor, del autovalor, por la masa.
Es un cálculo dinámico, no es un tanto, es bastante complejo. No, no complejo en realidad, pero sí laborioso. Bueno, ahora, ¿cuántos modos de vibrado puede tener una estructura? Pues primero hay que responder a la pregunta, ¿cuántos grados de libertad vamos a considerar? Pensemos en este nudo, simplemente este nudo. Si vamos a hacer un análisis en el plano, en este plano, pues tiene 3 grados de libertad, en X, en Y rotacional. Si pensamos que vamos a modelar en el espacio, pues tendrá 6 grados de libertad en X, Y y Z y rotacionales en X, Y y Z. Tiene 6 grados de libertad. Entonces, ¿cuántos modos de vibrar tiene? Pues tiene tantos modos de vibrar como sea la multiplicación de los grados de libertad del sistema por el número de nudos. En esta simulación, en esta simplificación, como tenemos dos nudos libres, entonces será 2 por 6, son 6 grados de libertad, 12. Pero si voy a modelar todo el pórtico, tiene 1, 2, 3, 4. 4 nudos. Y son 6 grados de libertad, pues serán 4 por 6, 24. Este de aquí, este modelito, bueno, la simplificación tiene 4 nodos, pero el sistema completo, si yo modelara de esta manera, tendrá 4, 6, 7. 7 por 6, 42. 42 modos de vibrado. Y en fin, así, se va complicando, ¿no? Si pues, mientras más complejo sea la estructura, tiene más modos de vibrado. Entonces, eso calcula el SAP 2000 con eigenvectors. Yo aquí puedo limitar el número de modos de vibrado. No es que tenga la estructura esta, por ejemplo, que tengo acá atrás, 12 modos de vibrado. Yo estoy limitando. Bueno, lo diré ya que estoy grabando el video, porque una estructura bueno, o lo diré de otra manera. Los modos de vibrado más importantes en una estructura suelen ser los primeros. No está definido, o sea, no hay manera de definir cuántos los primeros. Los primeros 6, los primeros 12, los primeros 15, no se define así. Se define a partir de la intervención de la masa. Como dije hace un momento, el autovalor es la multiplicación de es el resultado de multiplicar un valor por la masa, una masa determinada. Y a cada nudo le está asociada una cantidad de masa. Entonces, tiene que entrar digamos, en los primeros modos de vibrado a considerarse, tiene que entrar el 90% de la masa. ¿Cuántos serán esos modos de vibrado? Pues hay que determinar. Una manera bien fácil es hacer coser. Por ejemplo, con 12 yo no voy a mover esto, lo hago coser. Puedo pedir al SAP la cantidad de masa asociada a esos 12 modos de vibrado, me dirá el 85%, entonces esto no basta, tendré que aumentar a 15. Si ya me dice el 90, bueno, más del 90%, 91, 92, 90 incluso, ya está bien 12, me quedo con esto. Pero eso es el análisis eigenvector, es el tipo de análisis autovalor, autovector. Estoy haciendo una explicación muy simple, es un caso dinámico, bueno, algo complejo. Hay una materia para eso, ¿no? Bueno. Y el Z-vector, ¿qué es? Vamos a reducir los grados de libertad, los grados de libertad a simplemente los grados excitados por las cargas externas. Por ejemplo, acá. Voy a pensar en el sismo. El sismo acelera el suelo, entonces la estructura se mueve así. Solamente es la carga horizontal para sismo. Entonces no necesitaría analizar los modos de vibrado asociados a los desplazamientos verticales y tampoco necesitaría asociar los modos de vibrado asociados a las rotacionales, a los giros de los nudos. Entonces me simplifico bastante mi resolución matemática. Eso hacen los Z-vector. ¿Cómo se configura? Bueno, ya es el video no me va a alcanzar. Desde ya se está haciendo largo. Entonces, eso hacen los Z-vector. Simplifican de acuerdo a simplemente los grados de libertad excitados por las cargas externas. Solo tomen en cuenta esos. ¿Qué otro tipo de análisis hay? Hay el response spectrum. Esto es el análisis por espectro de respuesta. Y tenemos dos opciones, el SRSS y el absoluto. Hace un análisis modal espectral. A ver. ¿Eso dónde está? No, vámonos primero a SAP. ¿Cómo se hace eso? Acá. Entro al response spectrum y tengo dos posibilidades, el
SRSS y el absolute. ¿Qué hace este? El SRSS. Bueno, primero, el response spectrum. ¿Qué hace eso? A ver, ¿dónde tenía? No, no está aquí. Tiene que ser en la otra diapositiva. Sí, aquí está. Lo que hace es aplicar estos elementos, bueno, no son elementos, estos componentes, son los espectros, bueno, en este caso se llama espectro de diseño, son espectros de respuesta. Voy a ver un Paint para explicar un poco mejor. Bueno, no explicar, señalar una cosa importante, simplemente un detalle. Ya, lo que se tiene es una ordenada y una abscisa. En las ordenadas van las pseudoaceleraciones, es la aceleración del suelo o de la estructura en proporción de la aceleración de la gravedad. A eso le llamamos pseudoaceleración. Y aquí, aquí viene la o el periodo. Como van a ver en los gráficos, viene una T, pero esta T no es el tiempo, es el periodo, ¿sí? Y se forma algo así. O a veces sin esta semal de entrada. Eso es un espectro de respuesta. Bien, entonces lo que hace SAT 2000 es aplicar eso. Aquí me está pidiendo, aquí me pide la función, ese espectro de respuesta. Tengo estas dos posibilidades. ¿Qué consideran esas dos posibilidades? Esto se llama square root sum squares, o sea, es la raíz cuadrada de los cuadrados. Suma eso, bueno, lo diré completamente. La suma, mejor dicho, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Eso es, o sea, es como un teorema de Pitágoras. Toma la raíz cuadrada y suma los cuadrados, están dentro. ¿Los cuadrados de quiénes? De las direcciones del sismo. Entonces, si voy a hacer el cálculo de las direcciones del sismo, puedo introducir las que yo quiera, y lo que hace ese tipo de análisis es elevarlas al cuadrado y luego sacar la raíz cuadrada de su suma. Ese es un tipo de análisis. Y otro tipo de análisis es la suma absoluta, o su suma en absoluto, los análisis de cada dirección. Entonces tenemos esas dos posibilidades. En las normas nos determina cuándo vamos a aplicar este tipo de análisis y cuándo este otro. Dependiendo de la norma de cada país. La boliviana también hace señalamiento de eso. Entonces tenemos ahí dos tipos de análisis. Bien, ¿qué más? Tenemos el modo de análisis Time History. ¿Qué es el Time History? A ver, ¿dónde está mi diapositiva? Allí. Acabo de perderla. Allí. Esto que estoy mostrando en pantalla es un acelerograma, perdón. Eso que está acá. ¿Cómo va la cosa? Vámonos al Paint para poder explicar. Ahora sí, bueno, acá voy a tener la aceleración, no la pseudoaceleración, la aceleración del suelo, de la estructura. Y aquí sí voy a tener el tiempo, no el periodo, el tiempo. Y lo que tengo, pues es un gráfico que puede ser bastante estático o puede no serlo. Si hablamos de sismos, no es esto de acá. Si hablamos de sismos, sí, suele ser muy estático, tremendamente estático. No hay un patrón identificable. Entonces, el SAP 2000 analiza esto. Si está haciendo eso, está analizando para este sismo en particular. En el caso anterior, cuando analizábamos con el response spectrum, con los espectros de respuesta, analizábamos para una condición sísmica. Es decir, yo tengo Potosí, bueno, esto es antiguo, este dispositivo es antiguo, pero me sirve para explicar. En esta versión de la norma se determinó un tipo de aceleraciones por zona, por ejemplo, en esta zona medio verde era entre 0.06 a 0.07 de la aceleración de la gravedad, esa era la aceleración del suelo que podía ocurrir en esa zona donde estaba Potosí. Entonces,
es una cosa general, ¿sí? Para toda esta zona, estamos generalizando, pero en este caso no, no estamos generalizando para este caso en este específico, nos sirve para otro sismo este tipo de análisis. ¿Nos puede servir? Sí, nos puede servir para muchos tipos de análisis, patología del hormigón, casos críticos, no rendimiento, perdón, ¿cómo se llama eso? Sí, rendimiento del edificio, en fin, tiene varios casos. Ahora, ¿qué tipo de casos hay en este? Está el time history, se llama eso, todo lo que acabo de explicar es el time history. Podemos hacer un análisis lineal y un análisis no lineal. Vámonos al SAP. Entonces le pido al SAP time history. Aquí me dice lineal. Puedo hacer un caso lineal que sea modal y que sea trasciente, o sea, periódico. O puede ser no modal, que sea directa integración y solo trasciende. O puedo querer que el time history sea no lineal, y en ese caso no lineal puede ser modal, directa integración. Si es modal, pues solo es trasciende. Y si es directa integración, podrá ser una no linealidad cualquiera a especificar, una no linealidad P delta y una no linealidad P delta con desplazamientos grandes. Parece confuso. Bueno, en ese entorno tal vez puede serlo. Pero acá está sistematizado. Entonces, puede ser lineal. El lineal, modal trasciende. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser un análisis historia en el tiempo. Lineal, no define qué tipo de linealidad. Bueno, sí, lineal. Modal, va a ser un análisis modal, ese tipo de análisis. Con carga transitoria, eso de trasciende quiere decir transitorio, o la carga es transitoria, un sismo es eso. Un sismo puede durar 5, 10, 15 segundos, un sismo que dure un minuto es un sismo eterno, muy rara vez se da, se dio por ejemplo en la Ciudad de México en el 85, ese sismo es histórico, es famoso. De hecho es histórico porque duró bastante tiempo, un minuto es mucho. Bueno, puede ser periódico, una carga periódica, entonces eso será un análisis historia en el tiempo lineal, modal, se saca sus modos de vibrado, con carga periódica, como es una carga periódica. Por acá creo que tengo un gráfico que me va a permitir ilustrar eso, no estoy seguro, vamos a ver. Aquí estaba el SRSS, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, y aquí están las direcciones en X, en Y y en Z. ¿Pudiera uno tener más direcciones? Claro, no hay ningún problema. ¿Dónde está? No, creo que no está acá. Tiene que ser en otro dispositivo, aquí. Aquí está, esto estoy necesitando. Allí, esto. Esta es una, bueno, acá está un acelerograma. Tengo el tiempo y tengo la aceleración. Y esto, bueno, si es un sismo, tengo un comportamiento totalmente estático. Pero pudiera tener un comportamiento de esta manera, que se puede ver que hay un patrón que se repite, ¿no? Esa es una carga periódica. El caso más simple de una carga periódica es este, el sinusoidal. Entonces, tengo un ciclo que se va repitiendo permanentemente. Esa es una carga periódica. Y de hecho, esta no solamente es periódica, sino que también es armónica, porque es o sinusoidal o cosinusoidal. Viene de una sinusoide o de una cosinusoide. Bueno, pero, miremos así va. Entonces, cuando tengo algún patrón reconocible que se repite permanentemente, esa es una carga periódica. Y el SAP puede hacer eso. Tiene que decirle lineal, modal, periódica. Eso está aquí, esta. ¿Cuándo se requerirá una carga periódica? Obviamente que no va a ser con un sismo, pero podrá ser en una nave industrial donde tenga una grúa, por ejemplo, que esté adosada a la estructura, o en nuestros ingenios mineros tengamos una base para sostener una chancadora o una movedora, que el motor de ese equipo va a oscilar, pero va a oscilar periódicamente, va a oscilar bajo un patrón determinado, no oscila estáticamente. Entonces podría hacer ese tipo de análisis. ¿Qué más hay? Lineal, directa integración, trasciende. O sea, hace una integración directa cuando la carga es transitoria. ¿A qué se refiere con direct integration?
es cuando hace la integración directa de la ecuación diferencial dinámica. La divide el tiempo total de la carga, por eso es solo para cargas transitorias. Lo divide en lapsos pequeños. A ver, vamos a ver eso aquí. Entonces, tengo un tiempo determinado. Lo divide en ese tiempo en lapsos pequeños. Para este ejemplo pudiera ser 3, por ejemplo. Y hecho eso, integra de manera directa esta ecuación, que es la ecuación es la ecuación gobernante de la dinámica. Es la masa por la segunda derivada del desplazamiento respecto al tiempo, más el amortiguamiento por la derivada del desplazamiento respecto al tiempo, más las rígides por el desplazamiento, igual a una carga dinámica, una carga dependiente del tiempo. Integra eso directamente, dividiendo el tiempo total de aplicación de la carga en lapsos pequeños. Bueno, ¿qué más? Tenemos el time history para análisis no lineales. ¿Qué tipo de análisis? El modal transient, o sea, hace un análisis un análisis no lineal, modal para carga transitoria. Pudiera ser para sismos, una carga transitoria, dura unos segundos, un minuto, como es. Bueno, igual, pudiera ser un poco más, 5 minutos, no el sismo, ¿no? Pero algún otro tipo de carga, 5 minutos, 10 y ya está, se acaba. Esa es una carga transitoria. La carga transitoria mínima sería, por ejemplo, una explosión. Es una carga que tiene un lapso de tiempo muy, muy cortito, pero tiene un lapso de tiempo. ¿Qué más? Direct Integration, no lineal, Direct Integration. Hace un análisis de historia en el tiempo, no lineal. Hace la integración de la ecuación diferencial dinámica, la que había mostrado. Esta de acá, dividiendo el periodo de aplicación de la carga en lapsos pequeños. Es parecida a esta, solo que aquí el análisis es no lineal. Aquí también cuenta no linealidades. Luego acá podemos aplicar Direct Integration para P delta. Y podemos aplicar el Direct Integration para P delta con largos, bueno, no largos, con grandes desplazamientos. Que en ingeniería se supone que nunca estamos ahí, sin embargo, hay casos en los que tendríamos que considerar. Entonces, solo en Time History tenemos toda esa cantidad, son 7 tipos de análisis. Cada uno de ellos es un modelo matemático diferenciado. Ya vamos por el 19. Bueno, ya estamos acabando. ¿Qué más? Moving Load. Moving Load, ¿cómo está esto? Acá está, Moving Load. No tiene mayores especificaciones. El Moving Load se usa en puentes. Nos determina casos, acá lo dice, carga móvil y líneas de influencia. Nos puede sacar líneas de influencia. Booking, el pandeo. A ver, explicaré acá en el PowerPoint. Yo sé que no me va a salir tan bien. Voy a tratar de adosar a este video que estoy creando un video que lo grabaría aparte para explicar qué es el pandeo. ¿Por qué? Porque hay una enorme confusión respecto al pandeo. Bien, yo tengo una carga aquí, en ese sentido también es una carga axial, y aquí le pondré otra carga, que esta no es axial, ¿no? ¿Qué voy a lograr? Por la acción de esta carga, este elemento se va a deformar de esta manera. Este, tal vez no, bueno, dependiendo de la carga, ¿no? Y este se va a deformar de esta manera. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Si yo aplico esta carga y como se ve, este elemento tiene muy poca rigidez, es bastante esbelto, se va a deformar de esta manera, ¿sí? Está colapsando, está fallando. El pandeo es una pérdida de estabilidad, no de elasticidad, de estabilidad por exceso de esbeltez, ocurre esto. Pero si aquí tengo bastante rigidez, no tengo un elemento esbelto, esto no va a pandear, ¿no? Y aquí no hay pandeo. Vamos a marcar con grueso para que no se olvide nunca. Esto no es pandeo. Esto se llama deflexión. Esta viga, bueno, porque lo es una viga que podría estar simplemente apoyada bajo una carga que no es axial, es una carga transversal, se está deformando, se está deflectando. Esto es una deflexión, no es pandeo. Esto es pandeo, ¿sí? Esto de acá es pandeo. Esto es pandeo.
Eso de ahí es pandeo. Bueno, acá sí, si la carga es suficientemente grande, perdón, podrá pandear. Pero en este caso, si la carga es igual, bueno, ni siquiera igual, es más grande, pero no tiene la fuerza suficiente para pandear, pues no pandea, hay bastante rigidez. Pero repito una vez más, hay ingenieros titulados, de hecho la mayoría, incluso hay docentes que se equivocan y a esto le llaman pandeo, esto no es pandeo, ¿de acuerdo? Es otro tipo de análisis. Cuando hablamos de pandeo, estamos hablando de falla, de colapso. La estructura ha colapsado, ha perdido estabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ¿dónde hace ese análisis el SAP 2000? Puede hacerlo el buckling. El buckling es el pandeo. Bien. ¿Qué más? El steady stat. Vamos a ver eso. ¿Dónde está eso? Aquí está. Está steady state. Tenemos la opción no, modal, no modal y directa. ¿Por qué no tengo habilitada la modal? Porque tengo configuradas todavía algunas cosas, como el estado modal. Cuando lo configure, esto va a estar habilitado. Pero bueno, ¿qué significa? Eh, Tal cual dice, es el análisis de cargas armónicas para determinadas series de frecuencia, partiendo del modal. Cuando es modal y cuando es directo, análisis de cargas armónicas para determinadas series de frecuencias por integración directa. Entonces, ¿qué es lo que hace el SAT 2000? Es este de acá. Esta es una carga armónica. Esto funciona para cargas armónicas. ¿Y qué es la frecuencia? Bueno, voy a explicar más fácilmente qué es el periodo. El periodo es el tiempo que pasa desde que se repite un ciclo hasta el otro ciclo. Esto, por ejemplo, ahí está, este es el periodo. O sea, podrá ser 3 segundos, 5 segundos, lo que fuera. Ocurre esta oscilación cada 3 segundos, eso es el periodo. Y la frecuencia es cuántas veces por segundo o cuántas veces por minuto o incluso por hora. Bueno, se define la unidad, digamos, por minuto. RPM, las evoluciones por minuto, eso es una unidad bastante utilizada en motores. Entonces, ¿cuántas veces por minuto se repite este ciclo? Eso es la frecuencia. La frecuencia es la inversa al periodo. Entonces, lo que hace el steady análisis es para cierto tipo de frecuencias que uno determina, uno configura, y para carga armónica, pues hacer el análisis. ¿Sí? Puede hacerlo desde el modal o puede hacerlo por integración directa. ¿Integración directa de quién? De esta ecuación, la ecuación gobernante del análisis dinámico. Bien. ¿Qué más puede hacer? El Power Spectral Density, ¿dónde está eso? Pues está acá. Lo mismo se puede hacer, puede partir del modal y voy a hacerlo directamente. Y aquí me olvidé. Bueno, voy a conseguir eso después. Eh, ¿Qué es el Power Spectral Density? Análisis probabilístico de respuestas para cargas armónicas. ¿Cuándo se hace eso? Se hace para fatigas o ciclos histeréticos. Es decir, eh, a ver, bueno, no voy a poder dibujar. Voy a intentarlo en el Paint. Yo tengo una liga, una cinta elástica, lo que fuera, tengo una liga, y la estiro, y luego la suelto. La estiro y la suelto, la estiro y la suelto, la estiro y la suelto. En ningún caso voy a aplicar una fuerza mayor a la fuerza a la resistencia de esa liga, o sea, no la voy a romper, pero aplico el ciclo de estirar y soltar tantas veces que al final esa liga se va a romper. Se está rompiendo no porque hayamos vencido sus resistencias, sino por fatiga. Eso es la fatiga. O con un alambre, podríamos decir, tengo un alambre, tengo un alambre, entonces lo doblo completamente y luego lo enderezo. Lo doblo, lo enderezo, lo doblo, lo enderezo. Al final, en este punto se va a romper, pero no se rompe porque ya habíamos vencido su resistencia, sino por fatiga. Entonces, eso es un análisis por fatiga. ¿Qué es un ciclo histerético? Es otro tipo de análisis. A ver, vamos a hacer un análisis tensión-deformación. Aquí tengo las tensiones y aquí tengo las deformaciones unitarias. Entonces, nosotros sabemos que podemos tener este caso para el acero, por ejemplo. Tengo un rango elástico y tengo un rango plástico. Funciona así. Pero ahora, yo puedo entrar en el rango
elástico, no llego al rango plástico y luego suelto. Teóricamente debería regresar a cero, hasta cero. Vuelvo a cargar, regresa y cargo con la misma tensión. Entonces regresa al mismo punto y suelto, bueno, suelto después, quito la carga, regreso a cero. Vuelvo a cargar con la misma tensión, regresa al punto, quito la carga, regresa a cero. Esto que está en azul es un ciclo no histerético, pero puede darse el caso de que yo llegue hasta aquí, hasta el rango elástico, perdón, plástico. Cuando suelto la carga, va a regresar, pero no hasta cero. Vuelvo a aplicar la carga, viene hasta por acá. A ver, voy a hacerlo de nuevo. Hasta ahí, no llega a cero. Aplico la carga, la misma carga, regresa al rango plástico, suelto, regresa, pero ya no hasta este punto, regresa a un poco más. O sea, acá está deformada la figura, o bueno, perdón, el elemento, la columna o lo que fuera. Acá está más deformada. Recupera, pero parcialmente. Acá también se recuperó parcialmente, pero casi cerca a su posición original. Acá ya no está cerca a su posición original, queda medio deformada. O sea, en este punto el alambre quedó medio así. En este punto el alambre quedó más doblado. Aplico la carga de nuevo, la vuelvo a soltar, llega hasta acá, se recuperó menos todavía, está más doblado. Vuelvo a aplicar la carga, regresa al rango plástico y si suelto la carga, o sea, quito la carga, regresa hasta por acá simplemente. El alambre queda aún más doblado. A eso le llamamos ciclo histerético. Se da con ese tipo de comportamientos, se da con los amortiguamientos en oscilaciones, bueno, se da en muchos casos. Y de hecho, esto es un análisis de entrada, es no lineal. Aquí está. Ese es el Power Spectral Density. Y se aplica para fatigas, ciclos histeréticos, que hay diferentes, el que he mostrado, ciclos para amortiguamientos y otros tipos de casos. ¿Qué tipos de análisis? Modal y directo. Puedo hacer análisis modales y análisis de integración directa. Bueno, análisis de integración directa ¿de quién? De la ecuación gobernante. Si estoy haciendo un análisis dinámico, será de la ecuación dinámica. Si estoy haciendo otro tipo de análisis, pues de la ecuación gobernante de ese tipo de análisis. Aquí esto tengo que corregir todavía. Eso está acá. Aquí está, modal, directo. ¿Y qué otro tipo de análisis existe? El hiperestático. Uno dirá, pero ¿acaso cuando uno aplica el estático, simplemente, no está acá, está bien, acá, el estático, y le dice lineal, simplemente lineal, ¿acaso no hace un análisis hiperestático? Sí, claro que hace un análisis hiperestático. Entonces, ¿para qué sirve este hiperestático? ¿Cuál es su función? Aquí está. Análisis de tirando apoyos y sustituyendo esos apoyos por reacciones ya conocidas. Eso se hace cuando queremos analizar el preesfuerzo, por ejemplo en una vía que va a ser preesforzada. Retiramos los apoyos y ahí colocamos unas cargas que ya conocemos y vemos, bueno, cómo se comporta. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso se aplica ese tipo de análisis. Bien, entonces van a ser en total 26, aquí tengo que corregir. Son 26 tipos de análisis que puede hacer el SAP 2000, 26 modelos matemáticos. Y hay otros softwares, como el CIPECAD, que no hace esto. El CIPECAD se queda aquí, solo puede hacer esto. Si bien el CIPECAD puede hacer análisis sísmicos, hace esto, el Response Spectrum, y no aplica estos dos, no nos da esas opciones. Hace una simplificación muy vaga. ¿Saca resultados? Sí. ¿Son resultados confiables? Relativamente, si el edificio no es demasiado grande. O si el edificio tiene unos 10, 12, 15 pisos, ya no es preciso. Diga lo que diga el software, no es preciso. Entonces hay que tener cuidado con qué herramienta, qué software estamos utilizando, para qué tipo de análisis. Bien, ya el video se ha hecho bastante largo, así que esto lo voy a detener ahora mismo.